paz de Dios sea con todos los hogares, las familias, en cualquier parte de la tierra del mundo que nos estén viendo y oyendo este programa, Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Transmite HPTV Internacional, que les da también la más cordial bienvenida. Transmite también Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV y Washington Times. Cualquiera de estos canales transmiten este programa a nivel mundial. Bien, hoy, hermanos, todavía es principio de junio y, hermanos, queremos dar el testimonio de cuando durmió el apóstol Aarón Joaquín. Hubo algunos problemas para sepultarlo. La iglesia, hermanos, deseaba, como fue en el mes de junio, 9 de junio, la iglesia de la República Mexicana, donde había 70 iglesias, no pudo venir para estar el 9 de junio, el día que durmió el apóstol, en su totalidad. Sí vinieron algunos 100, 200 hermanos, pero la mayoría no vino, se quedó, hermanos, todavía en sus hogares. Mes de trabajo todavía, mes de actividades también en las escuelas. Pues no pudieron venir. Y había un deseo en la iglesia de que el apóstol Aarón Joaquín se sepultara en el mes de agosto, que venía toda la iglesia a la ciudad de Guadalajara. Él, en vida, ya estando grave, a su familia le había dicho el apóstol Aarón Joaquín que no lo fueran a sepultar en los panteones, pues que hay en cada, hermano, ciudad, que son para toda la gente, pero donde predomina la gente, hermanos, católica. Y él le externó en un deseo a su familia que en un panteón donde hubiera cruces, donde hubiera imágenes, donde hubiera monumentos, que no lo fueran a sepultar. Es cierto, en la actualidad, aquí, hermanos, cerca de la hermosa provincia, hay un panteón que a unas 15 cuadras, y allí el varón de Dios, el hermano Samuel Joaquín, ya por los años 70, 80, compró, hermanos, un pedazo donde no había, hermanos, ninguna persona sepultada, y lo compró exclusivo para la iglesia La Luz del Mundo. Ahí hay muchos ministros, muchos pastores que se han sepultado ahí, en José Chávez, el hermano Joaquín Chig, el hermano Juan Mancilla, Alfonso Herrera, muchos, también algunos miembros de la familia del apóstol, también está ahí, está la hermana Anita, está la hermana María Joaquín, el hermano Santiago Joaquín, varios de los miembros de la familia, pero es un pedazo que se compró después del año 1964. Pero en el año 1964 no había más opciones que esos panteones llenos de imágenes, llenos de cruces, llenos de criptas. Y el varón de Dios, el hermano Aarón, le dijo a su familia que ahí no quería que lo sepultaran, que procuraran buscar a los judíos en cada ciudad grande aquí de México. Siempre hay colonias de judíos, y los judíos pues no se revuelven, menos en la muerte con otras religiones. Entonces ahí siempre compran un pedazo para cuando va el judío muriendo, ahí lo sepulten, pero es exclusivo para los judíos. Y el apóstol Aarón Joaquín le dijo a su familia que lucharan por sepultarlo en un panteón de los judíos.
Tardó algunos días el cuerpo del apóstol por esas dificultades. Lo pusieron con mucho hielo para ver los días que soportaba, que aguantaba. Pero ya, hermanos, al tiempo, a los días, se dieron cuenta, pues, las autoridades, aunque la colonia Hermosa Provincia, en aquel entonces apenas empezaba y estaba alejada, pues, de la zona metropolitana, muy lejos de lo que era el centro de la ciudad y la orilla de la ciudad. La ciudad llegaba más o menos hasta la 12 de octubre. De ahí acá, pues sí, son 40, 50 cuadras, de 100 metros cada cuadra, pues sí, son unos 5 kilómetros acá al oriente de la ciudad de Guadalajara, donde se edificó la hermosa provincia. Entonces, no había mucho que temer por algunas autoridades, porque hubiera acá vigilancia. Era una colonia alejada. Todo aquí alrededor eran sembradíos. Por aquí cerca había una presa, donde ahora es un parque de solidaridad. Ahí era una presa, hermano, muy grande para agua para los agricultores que estaban más adelante, sembraran en sus parcelas. Sin embargo, a los días se dieron cuenta, ¿no?, las autoridades, sobre todo las autoridades de salud, y ya, hermanos, vinieron a presionar. Pues ya estaba el apóstol Samuel Joaquín al frente de la iglesia, recién tenía días. Había hermanos pues muy listos, muy estudiados. Estaba el hermano Ignacio Castañeda, que había estudiado para sacerdote, estaba muy relacionado con algunas personas de las autoridades del gobierno. Estaba de gobernador en ese año 1964 el profesor Juan Gil Preciado. Amistaba con el apóstol Aarón Joaquín. En una ocasión vino a pedirle, porque había una sequía muy grande en el estado de Jalisco, y vino a pedirle la oración para que Dios mandara la lluvia. Ese día el apóstol Aarón Joaquín juntó a la iglesita entonces, ¿qué diremos? 200, 300 hermanos que había entonces aquí en la provincia. Allí, por donde está el mercado ahorita, ahí había una higuera grande. El templo estaba en construcción. Ahí los juntó y oraron él y la iglesita, y en la noche cayó una gran tormenta. Entonces, el gobernador Juan Gil Preciado estaba muy agradecido con el apóstol Aarón Joaquín. Aparte, muy seguido venía él aquí a la provincia como para relajarse. Aquí sentía mucha paz, mucha tranquilidad, mucho sosiego. Y le decía al apóstol, al hermano Aarón, cuando venía, porque el hermano Aarón salía a recibirlo, era el gobernador del estado. Aquí me siento muy bien, dice, hay mucha tranquilidad, dice, tengo muchos problemas, hay mucho ajetreo en el palacio de gobierno, y aquí me siento bien. También él se encargó, el profesor Juan Gil Preciado, de invitar al presidente Adolfo López Mateos para que viniera por ahí en los años 60, 4 años antes que durmiera el apóstol Aarón Joaquín, para que viniera a inaugurar el mercado que hay aquí en la hermosa provincia, un mercado pequeño, pero que lo inauguró el presidente de la República, Adolfo López Mateos. También cuando el presidente Adolfo López Mateos iba a venir a Guadalajara a algún asunto, venía el profesor Juan Gil Preciado, el gobernador, a pedirle al apóstol Aarón Joaquín que mandara al coro allá al aeropuerto, porque el presidente Adolfo López Mateos era evangélico, le gustaba el evangelio, era cristiano, y le gustaba cuando él venía, iba bajando del avión, oír que estaba el coro de aquí de la provincia cantando himnos a Dios, himnos al Señor. Al presidente López Mateos le gustaba. Entonces, el profesor Juan Gil Preciado, el gobernador, venía con el apóstol Aarón para decirle a qué horas venía, qué día venía,
Y el apóstol Aarón Joaquín mandaba, hermanos, el coro en aquel entonces pequeño, 100, 120 hermanos, los mandaba para que en el aeropuerto estuvieran cantando mientras llegaba o bajaba el presidente de la República, Adolfo López Mateos. Pues, amistó mucho el apóstol Aarón Joaquín con el gobernador Juan Gil Preciado de aquel entonces. Entonces, se acuerda el apóstol ya, el hermano Samuel, de esa amistad al verse ya presionados porque las autoridades solo les dieron 72 horas, 72 horas para que sepultaran al apóstol que había dormido el 9 de junio. Ya habían pasado algunos días y no se sepultaba. Y vienen y le dan un ultimátum, 72 horas. Tienen que sepultarlo en algún panteón, en algún lugar, pero 72 horas para que lo sepulten. Empiezan a correr las 72 horas. Y el apóstol hermano Samuel se acuerda de la amistad del gobernador con el apóstol Aarón Joaquín. Invita al hermano Ignacio Castañeda para que fueran a hablar con él. En el templo de Dos Aguas que estaba entonces no había criptario. No era posible que se sepultara en el templo. ¿Sí? Cuando durmió en el templo estuvo ahí, hermanos, en el altar, pusieron su caja para que pasara, hermano, la iglesia que había venido, pues para verlo por última vez. Hubo grandes testimonios, por ahí pasó un hermano y su familia, sus hijos, y les dijo ahí delante del cuerpo, miren, por este hombre tienen vestido, por este hombre tienen comida, por este hombre tienen, porque yo era vicioso y ese hombre me habló el evangelio, creí y ahora soy para ustedes su padre, obligaciones tengo con ustedes que las cumplo, por este hombre somos lo que somos, les dijo a sus hijos. Y muchos testimonios que hubo cuando pasaban ahí los hermanos a ver el féretro del apóstol, hermanos, Aarón Joaquín, aunque, hermanos, en el vidrio de aquella caja se veía, hermanos, dentro, hermanos, el rostro del apóstol Aarón Joaquín. Ahí estuvo, hermanos, en el ministerio del templo, pero el problema era dónde sepultarlo. En un panteón de los que hay, donde hay muchos católicos, el apóstol Aarón Joaquín no quería que se sepultara. Los judíos no admitieron porque no tenía ninguna raíz, pues, de haber sido del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces, negaron ahí que no podían ahí sepultar. Entonces, se acuerda el varón de Dios, el hermano Samuel, del gobernador, invita al hermano Nacho Castañeda y van al Palacio de Gobierno para una entrevista con el gobernador. El gobernador lo recibe ahí en su despacho, ahí para oírlos, para tratar el problema que llevaban. El gobernador sí sabía que el apóstol Aarón Joaquín ya había dormido, pero ignoraba él los problemas que se vinieron después para dónde sepultarlo. Entonces ya llega el apóstol hermano Samuel Joaquín, hijo del apóstol Aarón Joaquín, y el hermano Nacho Castañeda, pastor de la iglesia en aquel entonces. El hermano Nacho, decíamos, tenía mucha convivencia con los políticos, con gobernadores, con todo eso. Y ya entran los dos al despacho y ya empiezan a exponerle a el gobernador, profesor Juan Gil Preciado. En Tijuana, él personalmente me platicó de ese día que estuvieron ahí, porque estuvo allá de delegado del PRI, su hermano fue a verlo por un problema y ahí ampliamente platicamos cuando me reconoció que yo era de la Luz del Mundo, él estimaba mucho a los de la Luz del Mundo. Ya no era el gobernador de Jalisco, pero era ya el delegado del PRI allá en Baja California. Entonces, ya estando ahí en la oficina con el gobernador, empiezan a explicarle el problema que tenían el cuerpo del apóstol Aarón Joaquín. Pues sí, con mucho hielo, pero
que las autoridades aquí de salubridad habían ido y les habían dado 72 horas para que ya lo sepultaran. Ya no querían que estuviera allí el cuerpo del apóstol, ya tenía algunos días. Ya el gobernador los oye, le explican que habían ido con los judíos y no habían querido ahí sepultarlo, que el apóstol Aarón Joaquín deseaba que lo sepultaran con los judíos. Le explican que en el templo no había un criptario como ahora lo hay en el templo moderno, entonces tampoco podían sepultarlo en el templo. Y el gobernador los oye, era gobernador, son personas muy listas, que piensan mucho, hermanos, adelante a veces de nosotros. Ya les dice el gobernador al apóstol Samuel, que estaba allí con él platicando, y al hermano Nacho, oiga, dice, y no por ahí en la colonia, no tiene algún lotecito que sea de la iglesia, que no sea particular, que no se haya vendido, algún lotecito que sea propiedad de la iglesia. Y inmediatamente el apóstol Samuel le dice al gobernador, sí, dice, tenemos un lote ahí en una esquina, ahí enfrente de la iglesia, es un lote baldío. Sí, hermanos, era un lote baldío, lo que es ahora el huerto Getsemaní. Ahí en los agostos que veníamos de diferentes partes de la República Mexicana, no muchos, veníamos 2, 3 mil hermanos en aquellos años, pero ahí en ese lote estaba baldío el lote, y ahí algunos hermanos se ponían, hermanos, con algunas mesitas, con algunas lonitas para vender ahí alimento a los hermanos que veníamos de otras partes a la Santa Cena aquí a Guadalajara, que digamos como el 9, 10 de agosto, y nos íbamos el 14, a veces en la noche. Estaba saliendo apenas de la Santa Cena, ya estaban los camiones ahí para subirnos y regresarnos a la parte de donde veníamos. Entonces no había una ceremonia de despedida todavía. El mismo 14, la mayoría salíamos, no veníamos por muchos días, pero en esos días, 10, 11, 12, hasta el 14, ocupábamos pues una alimentación. Aunque ya estaba el mercadito inaugurado por el presidente de la República, Adolfo López Mateos, pero no era suficiente. El mercadito es suficiente pues para unas 100 personas, 200, pero ya veníamos 2, 3 mil personas, no era suficiente. Muchas personas alrededor de la provincia, casas que empezaron también a vender alimentos para los hermanos. En aquel entonces, pues muy accesibles. Y en ese pedazo que estaba, hermanos, ahí enfrente del templo, que pues era un área más o menos de unos 20 por 20 metros, a lo mejor 20 por 30 metros. Ya era un área un poquito grande, porque los lotes que vendió el apóstol Aarón Joaquín, pues eran de unos 10 por 15, 10 por 20. Ahí ya no, ahí eran como 5 o 6 lotes en esa explanada, en ese pedazo. Estaba limpio, sí, no tenía cemento ni nada, pura tierrita. Y ahí se ponían los hermanos con los puestecitos para vender nosotros en la mañana el alimentito ahí con sus estufitas, haciendo para los que veníamos en agosto a las Sancenas. Estoy hablando de los años 64, 62, 63, 60. Ahí se ponían los puestecitos. Ya el apóstol, el hermano Samuel y el hermano Nacho le dicen al gobernador, tenemos un lote ahí, le dan más o menos las medidas, 20 más o menos por 20, 20 por 30. ¿Y qué hay en ese lote? No, no hay nada, no hay nada. Es de la iglesia, ese no se puede vender porque es de la iglesia, pero no hemos hecho ahí absolutamente nada. Pienso que el apóstol Aarón Joaquín no quiso vender este pedazo pensando en algún día ahí hacerle algunas casitas a sus mismos hijos, hijas que tenía. Por eso no se vendió ese pedazo ahí frente al templo. Bien, ya el gobernador viendo, ya sabiendo
que sí tenían un pedazo de terreno sin fincar, ya le dice sus planes al apóstol, al hermano Samuel y al hermano Nacho Castañeda. Miren, dice, necesitan arreglar ese pedazo porque dice, mañana en la mañana voy a hacer un edicto para que ese pedazo sea un panteón. Mañana a las 10 de la mañana, 12 de la mañana, ya está el edicto y ya va a ser un panteón ese pedazo. Dice, pero necesitan sepultarlo mañana mismo en la tarde o en la noche, dice, porque al día siguiente ese decreto voy a anularlo. Ya no va a ser panteón ahí, nada más va a ser panteón por 24 horas, porque si no anulo ese decreto, va a seguir siendo panteón siempre y cualquier persona va a querer sepultar ahí a su deudo, a su familiar, porque pues, es un panteón. Entonces le voy a hacer ese favor, dice, un decreto en la mañana y es panteón durante 24 horas. A las 24 horas lo voy a clausurar, lo voy a cancelar y deja de ser panteón para que no sepulten a nadie más ahí, más que al apóstol Aarón Joaquín. No, pues, y el hermano Nacho, el apóstol hermano Samuel, contentos, salen de ahí de gobernación de aquí de Guadalajara y se vienen inmediatamente, hermanos, aquí a la provincia. En aquel entonces, pues la mayoría de los hermanos aquí, hermanos, eran albañiles. Yo conocí muchos hermanos aquí, albañiles, que pues estaban haciendo ellos mismos sus casitas. Si no sabían, allá aprendieron, pero había mucho albañil aquí en la provincia, en Guadalajara, y viene el apóstol hermano Samuel de carrera, de prisa, y el hermano Nacho, y juntan, hermanos, a los hermanos, a la iglesita, hermanos, hay reunión, y hay unas indicaciones, y hablan con la iglesia, hermanos. El gobernador va el día de mañana a hacer un decreto para que el día de mañana sea un panteón y sepultemos ahí en ese pedazo que hay baldío al apóstol Aarón Joaquín. Pero necesitamos arreglarlo, adecuarlo, limpiarlo, que esté bien ese pedazo, que sea pues digno ahí de sepultar a un apóstol de Jesucristo. No, los hermanos albañiles llegaron con palas, llegaron con picos, llegaron con cucharas, las hermanas llegaron con escobas, llegaron con bolsas, hermanos, y empezó la iglesia, hermanos, toda esa tarde, esta tarde del día que fue el apóstol Samuel Joaquín y el hermano Nacho a ver al gobernador, toda esa tarde, hermanos, trabajaron allí, hermanos, en lo que ahora conocemos como el huerto Getsemaní, limpiando, barriendo, arrancando cualquier, hermano, hierba, los hermanos emparejando, por ahí alguien, no sé si el apóstol, el hermano Nacho o algún ministro, pensó y dio y pidieron unos camiones en los de tierra, hicieron ahí un montecito en el huerto, ya no está, ahora ya se hizo una fuente, pero originalmente un montecito, hermanos, con tierra buena, y ahí estaba atrás de donde está ahorita la tumba del apóstol, y ahí empezaron, hermanos, a poner, hermanos, plantitas, a poner rosalitos, a poner, a que tuviera aquel cerrito verde, y alrededor también empezaron las hermanas a llevar sus macetas, a llevar plantas, cosas a plantar. Trabajó la iglesia toda la tarde, trabajaron los hermanos toda la noche, alrededor hicieron un barandal, hermanos, provisional en aquel entonces, con pues las puertas que ahora están, pero ahora son de fierro, son 3 puertas para entrar al huerto. La principal la conocemos, estaba enfrente del templo. Toda la noche, hermanos, trabajaron, y al día siguiente otra vez todo el día andando ahí el apóstol Samuel Joaquín al pendiente de los trabajos, diciendo cómo
se hiciera, donde se plantaran, donde se pusieran las plantas, flores, toda la noche, toda la mañana, y al día siguiente, hermano, ya a las 4, 5 de la tarde, estaba aquello ya listo, preparado, arreglado. Y el apóstol Samuel Joaquín preside, hermanos, la ceremonia para sepultar al apóstol Aarón Joaquín ahí, en lo que el apóstol Samuel Joaquín le puso el nombre y le llamó el huerto Getsemaní, que ahora conocemos. Yo lo conocí en su inicio, en su principio. Venimos en el mes de agosto, al mes y medio que se había sepultado ahí el apóstol. Ya en el mes y medio, pues sí, más adornitos le pusieron ahí los hermanos. Ahí se sepultó al apóstol Aarón Joaquín en el huerto del Getsemaní. Días después de que él durmiera, 9 de junio de 1964. Testimonio que yo viví el mero principio, hermanos, del huerto Getsemaní, donde está sepultado el apóstol Aarón Joaquín González. Testimonio para la honra y la gloria del Señor. ¿Tenemos algunos mensajes? A ver si aquí están el hermano Joshua. Ya se borraron. Hermoso testimonio, dice el hermano. Dios le pague y lo bendiga. Luz Nelly Castaño Cáceres, la paz de Dios. Muy bello testimonio, dice la hermana. Dios la bendiga. Y Dios bendiga a los demás hermanos que si no lo están viendo en este momento, mirarán, oirán el testimonio después en el nombre del Señor. Vamos a seguir, hermanos, con esos testimonios. Son del mes de junio de 1964. Ahora hablando del apóstol Samuel Joaquín Flores. Bien, cuando se sepultó al apóstol Aarón Joaquín y que tomó su ministerio, el apóstol Samuel Joaquín, pues empezaron, hermanos, empezó el trabajo del apóstol. Lo que hizo, hermanos, primero ahí, hermanos, en la tumba del apóstol Aarón Joaquín, en cuanto se sepultó, fue él personalmente y el hermano Ignacio Castañeda a hablar con el gobernador. Le llevaron fotografías de lo que se había hecho, que ya se había sepultado. Agradecerle lo que había hecho por el apóstol Aarón Joaquín y por la iglesia del Señor, al concederles él ese edicto para que ahí se sepultara al apóstol Aarón Joaquín. Fueron a agradecerle. Ya después empiezan, hermanos, los trabajos para ese huerto, hacerlo bonito, hermoso, ya bajo el mandato del apóstol Samuel Joaquín. Aunque él, hermanos, daba algunas órdenes y se iba, como vamos a ver, hermanos, después. Ya se hizo la Biblia que todos conocemos, hermanos, una Biblia grande. Se puso, hermanos, el texto, los textos que hay, hermanos, en la Biblia, orden del apóstol Samuel Joaquín, con letras de oro. Originalmente, todas esas letras grandecitas, son como de 20 centímetros cada letra, fueron, hermanos, de oro. En todas las iglesitas que habíamos, se empezó, hermanos, a coleccionar, hermanos, pedaceras de oro. ¿Quién tenía algún anillo?
algunas hermanas que se acaban de bautizar, algunos aretes, y empezó la iglesia a juntar, a reunir, hermanos, ya con el apóstol Samuel Joaquín, hasta que se reunió, hermanos, algo, se fundió y se hicieron las letras que existen en la Biblia, que está donde está sepultado el apóstol Aarón Joaquín. Se hizo también, hermanos, una fuente ahí, la fuentecita, hermanos, que está rodeando, hermanos, la Biblia. Ya después se hizo detrás también una fuente en lugar del cerrito originalmente que estaba. Se hizo también una fuente que está actualmente. Se puso, hermanos, todo el barandal que está actualmente. Se ha reformado una o dos veces, pero ahí está el barandal, están sus puertas, y adentro también se hicieron unas oficinas que se ocupan ahora para la evangelización, para los obreros. ¿Cuántas veces en los agostos y en los que vinieron muchos hermanos y en los que vendrán miles, yo pienso que ya millones de fotografías se han sacado del huerto Getsemaní para llevarlas como un recuerdo, para proclamarlas, hermanos, en el mundo? Allí en ese huerto está sepultado el apóstol Aarón Joaquín González. Bien, pero en cuanto el apóstol Samuel recibió, hermanos, el llamamiento de Dios, empezó él, hermanos, recorridos por, hermanos, las iglesitas que había, hermanos, en aquel entonces, año 64, antes de agosto, que era ya la Santa Cena. Empezó a recorrer, hermanos, iglesia por iglesia. Había, hermanos, pues, 2, 3 iglesias en cada estado de los que tu hermano va a mencionar. Aguascalientes, fue el apóstol Aguascalientes, había una sola en ese tiempo en todo el estado. Baja California, también solo había en Tijuana, hermanos, una iglesia, fue el apóstol. Coahuila, había en Torreón, en la colonia Moderna, hermanos, solo esa iglesia. Parece que también algunos hermanos en Matamoros ya estaban. Chihuahua, allá en Chihuahua también, hermanos, Ciudad Juárez, hubo iglesias desde que estuvo el apóstol Aarón Joaquín, la recorrió el apóstol Samuel Joaquín. Colima también, alguna iglesita ahí en Colima. En México también, en Vallejo, era pues una de las iglesias que había. También estaba Maravillas, estaba Azcapotzalco y San Felipe. Creo que solo esas iglesias había allá en esa urbe grandísima. Durango también había una iglesita en Durango. En el Estado de México, pues había en Acambay, San Pedro de los Baños, San Juan de los Carros, algunas 5 o 6 iglesias. Mayorazgo también había iglesita. Esa la recorrió el apóstol Samuel Joaquín en cuanto recibió su llamamiento de parte de Dios. Michoacán, Jalisco, también en Jalisco había iglesia, en Ciudad Guzmán, había en Ocotlán, Guerrero, también en Acapulco había una iglesita, algunas obritas. Morelos, también había en Morelos, ahí en Zacatepec, ahí en Cuernavaca, en Cuautla, había algunas 3, 4 iglesitas. Nuevo León, Monterrey, ya está una iglesita, un templecito de 2 aguas también. El primero que hubo ahí en Monterrey, a la salida, hermanos, ya del pueblo de la ciudad, allá fue el apóstol. Nayarit, ya había también obrita en las Checasas. Zacualpan, puesto Zacualpan, el apóstol Samuel Joaquín, en cuanto recibió su ministerio. Oaxaca, también había, hermanos, una iglesita en Oaxaca. En Puebla sí había, hermanos, 5 o 6 iglesitas. Río Valiente es muy antigua. 21 Oriente también, algunas iglesitas de ahí del estado de Puebla. San Luis Potosí, también había una iglesita en San Luis Potosí. Sinaloa,
También en Sinaloa, hermanos, ya en Mazatlán había iglesita en tiempo del hermano Aarón. Sonora, también en Sonora, hermanos, había Guaymas, una iglesia muy, muy antigua. Culiacán también, muy antiguo en Mochis, muy antiguas iglesias que en tiempo del hermano Aarón, sí eran iglesitas chiquitas, ovitas chiquitas, 20, 25 hermanos, pero ya había una iglesita y había un encargado ahí también. Tamaulipas, también en Tamaulipas ya había, hermanos, algunas iglesias de, hermanos, el tiempo del apóstol Aarón Joaquín. Y el apóstol Samuel, en cuanto recibió su ministerio, fue a recorrerlas, hermanos, todas, una por una. Veracruz, allá había el estado, hermanos, de ministro en Veracruz. Antes, hermanos, de que el Señor hiciera su llamamiento, él había estado allí en Veracruz. También había estado acá en Nayarit, que él fue a recorrer esa iglesia, la hermosa provincia, ahí estuvo en Nayarit. Estaba también ya la H. Casas, en Nayarit. En Veracruz había también ya algunas iglesias. Córdoba es muy antigua, tuvo tiempo del apóstol Aarón Joaquín. Veracruz, ahí en Francisco Canal, también, y algunas otras en los que había, hermanos, por ahí, en tiempo del apóstol Aarón. El apóstol Samuel, como ya era el responsable, empezó a visitarlas todas, de a una, hermanos, por una. Zacatecas, también había unos hermanos, ya allí, hermanos, estaba la familia Carrillo, allí, hermanos, en Zacatecas, y que también él visitó esa iglesita. Había iglesia en 1964, cuando hizo su recorrido, el apóstol Samuel Joaquín, confirmando la fe de todas esas iglesias, 23 estados de la República Mexicana. Faltaban todavía 10, 12 estados en los que no había iglesia. Hablamos de Querétaro, hablamos de Guanajuato y otros estados en los que no había todavía. Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, unos 10 más o menos estados donde todavía no había iglesia de la luz del mundo 1964. Pero en los 23 estados que sí había, el apóstol hizo un recorrido en todas las iglesias, más o menos 70 iglesias en aquel entonces, 70, 75 iglesias, 1964. Fue su principio de su ministerio, recorrer las iglesias de una por una, confirmando la fe. Y en todas hubo manifestaciones de que él era el que Dios ponía al frente de la iglesia. En Mazatlán hubo manifestaciones muy bonitas de hermanos, hermanas que recibían manifestaciones de parte de Dios, sueños de parte de Dios, de que el que quedaba, hermanos, al frente después que había dormido el apóstol Aarón Joaquín era el apóstol Samuel Joaquín Flores. Y así en Veracruz también hubo muy bonitas manifestaciones, aquí en Nayarit, aquí mismo en Jalisco, hermanos, hubo manifestaciones grandiosas, como Dios las hace en cada, hermanos, vez que Dios pone a alguien al frente de la iglesia. Siempre, siempre hay manifestaciones, a veces hasta muchos milagros. Acordémonos de Moisés cuando Dios lo puso al frente, hermanos, del pueblo de Israel. Cuántos milagros, cuántas maravillas, hermanos, se hicieron de parte, hermanos, de Dios, porque Él quería que su ungido fuera reconocido por todas las iglesias. No hubo una sola iglesia, una sola obrita que rechazara al apóstol Samuel Joaquín. Todas lo acogieron, todos le dieron un recibimiento, todas se adhirieron, hermanos, al apostolado del apóstol Samuel Joaquín, año 1964. Ya, hermanos, se acercaba, hermanos, el mes de agosto, ya para fines primero, 2 del mes, hermanos, de agosto, el apóstol
Samuel Joaquín manda su primera carta invitando a la iglesia para el mes de agosto a la Santa Cena. Tu hermano tiene la bendición de tener en su archivo esa primera carta que mandó el apóstol allá en los primeros del mes de agosto del año 1964 para invitar a la iglesita, para invitar a los hermanos, para invitar a las hermanas. Sí, veníamos en algunos camioncitos de aquellos, en los viejitos, todavía trompuditos. Aquí le daban la vuelta, hermanos, a la glorieta. Todavía la glorieta estaba empedrada. El templecito era el de 2 aguas, pero llegábamos muy contentos. Más cuando recibimos esa carta de invitación del apóstol, ya llamado por Dios para quedar al frente de la iglesia, la luz del mundo. Todos los ministros, había pastores ungidos por el apóstol Aarón Joaquín, había diáconos también ungidos por el apóstol Aarón Joaquín, había muchos ministros también. Yo me acuerdo, en aquel entonces era el inicio de la iglesia, en su crecimiento ya, hermanos, que iba a tener, como hasta la Santa Cena, no había mucho pastor, no había mucho diácono, los mismos ministros, el apóstol Aarón Joaquín mandaba y ellos nos daban la Santa Cena, aunque todos cabíamos adentro del templecito. En aquel entonces no se quedaba casi nadie, hermanos, afuera. Hasta con los años se fue llenando el templo y la glorieta, hermanos, también. Pero ya el apóstol Samuel Joaquín presidió la Santa Cena de agosto de 1964. Antes de presidir la Santa Cena, con toda la iglesia que venía el día exacto, no recuerdo si fue el 11, el 12 de agosto, que ya estaba la mayoría, hermanos, de la iglesita en aquel entonces, decía tu hermano, 2,000, 3,000 hermanos, a lo mejor ni llegaba todavía a los 3,000, pero que ya estamos todos los que veníamos aquí a la Santa Cena. Él hizo, hermanos, un homenaje allí en el huerto Getsemaní. Fue prácticamente la inauguración del huerto Getsemaní, donde estaba sepultado el apóstol Aarón Joaquín González. Ahí estuvimos, reconocimos el huerto, pasábamos ahí, hermanos, a ver la Biblia que se hizo, el monumento que se hizo, y recordar que de 1926 a 1964 había estado al frente de la iglesia el apóstol Aarón Joaquín González. El apóstol Samuel ahí hizo una oración, hermanos, para que los hermanos conociéramos el huerto. Muchos que no habíamos venido cuando fue sepultado, cuando estuvo enfermo, la gran mayoría no habíamos venido. Ahí estuvimos, hermanos, ahí estuvimos reconociendo, y ahora con el nombre que él le puso, el huerto del Getsemaní. Ya después celebró el varón de Dios su primera Santa Cena, año 1964, 14 de agosto. Testimonios, todos para la honra y la gloria del Señor. ¿Sí hay más? A ver, pásamelo. Hay algunos hermanos que nos han mandado más mensajes. La hermana Lunel ya leímos. Vázquez Caro, Dios le pague, hermoso testimonio. Saludos desde Rosenberg, Texas. Dios bendiga Texas. Luego daremos testimonios de Texas también. Marita Rodríguez, Dios lo bendiga. Los estamos desde Toronto, Canadá. Está muy lejos, Toronto, Canadá. Dios bendiga todo el país de Canadá. Alaska, que está también más allá, donde ya hay iglesia también. Dios bendiga toda esa región del norte en el nombre del Señor. Elisa Valle Smith, hermoso testimonio. Dios les bendiga. Cristina Gómez de Cartagena, un saludo del Salvador.
Dios bendiga también El Salvador. Muy bendecido. Acaban de tener su Santa Cena. Carmen González Aguilar, la paz de Dios, saludos desde Zurich, Alemania. Nos habla una hermana de Alemania. Dios bendiga Alemania y guarden los testimonios en su corazón. Son testimonios para la gloria de Dios. Desde Alemania nos habla la hermana. Jesús Vázquez, la paz del Señor, hermano, siglo desde Wisconsin, Oscos de Constitución. Dios bendiga a los hermanos de Wisconsin en el nombre del Señor. Miriam Pérez, Dios le bendiga por esta joya de su testimonio, hermano Cirilo. Salud desde Miguel Alemán, Tamaulipas. Una vez hace tiempo estuvimos ahí, hemos llevado una dominical hace años en una gira. Dios bendiga a esa iglesita de Miguel Alemán. Luis Barrera, Dios le bendiga, hermosos testimonios desde Costa Rica. Dios bendiga Costa Rica. También daremos testimonios. De ahí, hermano, nos tocó evangelizar a un hermano que ahora es pastor de la iglesia, Guido Aguilar, se llama el hermano, está el pastor, parece que en El Salvador. Le acaba de tocar la dominical el domingo pasado. Ahí estuvimos, hermanos, en sus inicios, en las primeras pláticas. Él como que frecuentaba a los testigos porque nos hacía muchas preguntas de los testigos. Dios bendiga a Costa Rica, que ha dado también fruto, y hay ministros que son de aquel lugar. Dios los bendiga en el nombre del Señor. A todos, a todas los que han oído, visto estos testimonios, Dios les pague, hermanos. Dios los bendiga. Y estamos, primero Dios dio en 8 días para llevar otros testimonios ante ustedes en el nombre de Cristo. Agradecemos a mi hermano. Dios le pague. Agradecemos al hermano Abisaí que está atrás de las cámaras. HPTV Internacional agradece a todos los hermanos, todas las hermanas que están oyendo estos testimonios. Vamos a terminar porque vamos a ir un ratito. Se está velando el cuerpo del hermano pastor Leandro Ramírez aquí en la hermosa provincia. Posiblemente mañana se sepulte. Durmió el día de ayer a las 4 de la mañana el hermano pastor Leandro Ramírez. Vamos a ir un ratito a su velorio. Ya a lo mejor de hoy en 8 días platicamos, hermanos, de cómo estuvo su velorio, su sepelio, aquí en la ciudad de Guadalajara, hermosa provincia. Un hermano muy antiguo en la iglesia del Señor. A todos, a todas, la paz de Dios sea con ustedes. Dios los guarde y los bendiga en santo y bendito amor. Un abrazo a todos en Cristo Jesús. Dios los bendiga.